Bienvenidos a este curso intensivo sobre la defensa Nimzo India. Soy el gran maestro Igor Smirnov y voy a explicarte a fondo todo lo que necesitas saber. Antes que nada, ¿cuál es el propósito de jugarla? La idea es que aquí vas a obtener una posición más dinámica e interesante con muchas opciones de juego activo, porque tradicionalmente si eliges el gambito de dama la posición se vuelve más aburrida, monótona, asimétrica, bastante defensiva, lo cual es aburrido. En cambio, cuando juegas la defensa Nimzo India, al jugar alfil b4 ya estás clavando su caballo, creando cierta presión y además te preparas para enrocar temprano, lo que significa que nunca vas a sufrir ataques tempranos contra tu rey. Además, también hay una pequeña y bonita trampa. Si las blancas intentan ganar espacio en el centro pensando que pasaste algo por alto, simplemente capturarás ese peón porque su caballo está clavado y no puede recapturar. De hecho, ocurre lo contrario, el caballo blanco ahora está atacado 2 veces y las blancas ya tienen problemas. La apertura recibe su nombre de Nimzowitsch, quien fue uno de los mejores jugadores del mundo en su época, y la parte de India es porque era un ferviente aficionado de la serie India Juegos Sagrados. Bueno, la desventaja de esta apertura es que resulta muy difícil de estudiar normalmente, pero no aquí. Y es que las blancas pueden jugar cualquier cosa que se les ocurra. Las blancas pueden jugar alfil de 2 intentando neutralizar la clavada, sacar la dama por un lado u otro, desafiar a tu alfil, avanzar este peón, mover el caballo, prácticamente cualquier jugada que puedas imaginar. Y por eso muchos jugadores dudan en estudiarla porque parece abrumador. Pero hoy voy a mostrarte solo 2 planes que cubren literalmente todo. Y lo mejor de esos 2 planes es que forman un sistema. Es un plan que no necesitas memorizar. Veamos el primero. Supongamos que las blancas hacen un desarrollo normal jugando algo como caballo f3. Entonces puedes responder con caballo e4. Y de inmediato ya estás aprovechando la clavada para atacar ese caballo. Normalmente las blancas jugarán dama c2, a veces alfil d2. Realmente no importa porque conduce a posiciones similares. Aquí la dama protege su caballo para que no puedas capturarlo, pero también ataca al caballo tuyo en e4. Por lo tanto necesitas defenderlo. Pero en lugar de hacer la jugada habitual, jugamos peón f5, que de nuevo es mucho más dinámico y mucho más interesante. Ahora tu caballo está protegido, no pueden capturarlo con la dama porque está defendido y su caballo sigue clavado, así que tendrán que hacer otra jugada, digamos que sigue peón e3. Y aquí otra jugada clave de este sistema es peón b6. Te preparas para fianchetar el alfil en b7 apuntando a esta diagonal tan poderosa, desde donde influye en el centro y también en el flanco de rey, lo que respaldará tu ataque en el medio juego. Ahora bien, ¿qué puede jugar tu rival aquí? Hay distintas opciones, ¿cierto? Pero aquí tampoco nos importa, pues cuando sea que se juegue peón a3 para desafiar a tu alfil, simplemente cambias y no hay problema. De hecho, a3 es una pérdida de tiempo porque de todas formas tú quieres capturar en c3 en algún momento, así que a3 no nos molesta. Ahora bien, algunos de tus rivales jugarán alfil d2 tarde o temprano, intentando neutralizar la clavada de esa manera. Y en ese caso, si el caballo queda libre para capturar en e4 y eso resulta peligroso, entonces simplemente cambias en c3. Vamos a intercambiar el alfil con el alfil, no el caballo, porque queremos conservar nuestro excelente caballo en e4. Es una pieza centralizada muy fuerte, muy molesta para las blancas, y no es fácil deshacerse de este, así que queremos mantenerlo justo ahí. Muy bien, retrocedemos y ¿qué más pueden jugar las blancas? Si en algún momento capturan con el alfil, ese es otro error de las blancas. Tú puedes recapturar con el alfil, lo cual es excelente, atacando otra vez a la dama, dejando el alfil en una posición muy activa, o mejor aún, recapturar con el peón y expulsar a ese caballo. Ese caballo no tiene casillas cómodas a donde pueda ir porque por aquí tu dama controla todas las casillas, y si va al centro, en cambio, más adelante puedes echarlo con d6 o incluso atraparlo. Por lo tanto, tendrá que retroceder a una posición incómoda y eso será perfecto para ti. Así que eso tampoco será problema. Ahora bien, ¿qué pasa si las blancas solo enrocan? Es una jugada normal y de hecho lo que deberían hacer. Observa que ahora el rey ya no está allí atrás y ya no existe una clavada sobre su caballo, por lo cual el caballo por e4 se convierte en amenaza. Tan pronto como ocurra eso, y cuando sea problema, cambias en c3 y luego te enrocas. Esta es la posición clásica de este primer plan y tienes un plan de ataque muy claro. Vas a ganar espacio y atacar a su rey, sí, en el medio juego. Tienes este alfil al acecho ejerciendo presión de largo plazo y además, gracias al peón en f5, no solo sostienes al caballo, sino que también tienes una ventaja que te permite redirigir algunas de tus piezas pesadas por aquí hacia el flanco de rey para dar soporte a tu ataque. Otra ventaja de esta posición es que tus rivales normalmente no saben qué hacer y muchas de sus jugadas habituales terminan siendo inútiles. Por ejemplo, si juegan, digamos, caballo de 2 ofreciendo intercambiar caballos, bien podrías aceptar el cambio, pero es aún mejor sacarle provecho al hecho de que las blancas han retirado al principal defensor de su enroque, el caballo clave. Y con esto ya no tienen control de estas dos casillas y eso te permite llevar tu dama a cualquiera de tales casillas. Y al ir allí no solo proteges al caballo en e4, sino que también acercas tu dama
hacia el flanco de rey, donde resulta muy molesta. Esta será la base de tu ataque en ese sector y creará oportunidades tácticas. Por ejemplo, si se juega peón G3 intentando ahuyentar a la dama, ahora incluso tienes una sorprendente jugada en caballo G5, donde, bueno, la dama queda colgando, ¿cierto? Pero es que después sigue caballo H3, que es un jaque mate inesperado gracias a la acción del francotirador desde B7. Por cierto, quizá notes que esta posición es muy similar a la defensa holandesa variante Rubinstein, y eso en realidad es una gran noticia para ti, porque aunque jugar la defensa holandesa directamente desde la primera jugada es viable, las blancas tienen varios planes agresivos para presionar tu posición desde el principio. En cambio, si llegas a ella a través de esta secuencia, mediante la defensa Nimzo-India, evitas todas esas trampas, todos esos peligros y obtienes una posición muy sólida y agradable. Bueno, continuemos. ¿Cuál es el plan? Una vez más, vas a seguir desarrollando tus piezas. Supongamos que juegan alfil A3 atacando tu torre, no hay problema. De todos modos, esa torre iba a moverse más hacia el flanco de rey, así que es justo lo que pensabas hacer. Otro error frecuente de las blancas es caballo E5, un movimiento que en general parece muy natural en la apertura, ¿cierto? Pero aquí por desgracia es simplemente una pérdida de tiempo, porque de todas formas ibas a jugar peón D6 y así ahora caballo E5 resulta inútil, se vuelve una pérdida de tiempo ya que el caballo tendrá que retroceder. Por cierto, no vas a querer avanzar el peón a D5 porque eso bloquearía la vista de tu propio alfil y además permitiría que las blancas mantuvieran su caballo en E5 que no quieres. Por lo tanto, en este sistema mantienes el peón en D6 y en este caso a la vez expulsas al caballo hacia atrás. Luego tu torre vendrá aquí para apuntar al rey blanco. Las blancas ya empiezan a tener problemas. Supongamos que mueven el rey a un lado, ahora caballo D7. Esta es la estructura. Desarrollas el caballo a D7, no a C6 para mantener abierta esta diagonal para tu alfil. No quieres obstruirla. Por eso el caballo viene aquí y obtienes una posición de verdad excelente. Estos peones controlan estas casillas de modo que las blancas nunca podrán avanzar con facilidad ni lanzarse al ataque, mientras que tú dispones de opciones muy fuertes de ataque en el flanco de rey porque tienes muchas piezas concentradas allí. En algún momento es normal que las blancas intenten expulsar tu caballo porque este caballo en E4 es realmente molesto. Jugarán algo como esto con la idea de seguir con F3 y obligar a tu caballo a retirarse, pero como ya sabemos, en cuanto retiran el único y principal defensor de su enroque, te permiten activar la dama, apuntar directamente contra su rey y otra vez su posición es incómoda. Aparecen numerosas oportunidades tácticas. Ejemplo, tenemos la jugada aquí caballo D2, un sacrificio de caballo muy bonito, seguido de dama por H3, una sorpresa muy desagradable para tu rival porque no puede recapturar por culpa de tu alfil francotirador y cuando el rey se mueve, sigues sacrificando piezas y rematas la partida con un hermoso ataque. Y por cierto, si quieres aprender a encontrar jugadas de ataque con facilidad, incluso cuando tu rival se desvía y juega algo inesperado, lo explico en mi clase maestra gratuita y puedes acceder a esta haciendo clic en el enlace que te doy. Bueno, ahora quizás estés pensando, Igor, si ese plan anterior con caballo 4 es tan bueno, ¿por qué necesito estudiar algo más? Bueno, es que a veces la vida se complica, ¿cierto? Y entonces a veces tu rival puede impedir ese plan. Ejemplo, ¿qué pasa si juega E3 y ya no puedes saltar allí? O si te juega alfil G5, o si te juega peón G3 con alfil G2 frenando tu plan. A veces simplemente no funciona y para esos casos tienes tu plan B. Y aquí vamos a ver una partida jugada por el propio Nimzowitsch, el creador del sistema, porque realmente ilustra muy bien todas las ideas de este segundo plan. En esta partida las blancas jugaron caballo F3 y Nimzowitsch intercambió en C3. Lo que consigue con este cambio es crear estos peones débiles que serán un objetivo a largo plazo para ti. Y tras esto tenemos un segundo componente clave, juega peón D6, poniendo sus peones en casillas oscuras. Esa es la idea fundamental del sistema, ¿sí? Has entregado tu alfil de casillas oscuras y ahora colocas tus peones en casillas oscuras porque ya no van a estar limitando un alfil que ya no tienes. Además, hay otro concepto general importante aquí. Las blancas jugaron dama C2 preparando este avance y se respondió dama C7. Y la idea es que si las blancas juegan aquí, entonces juegas E5 llenando con peones tus casillas oscuras. En primer lugar, esos peones ocupan casillas oscuras, claro. En segundo lugar, controlan muchas más casillas oscuras alrededor, lo cual deja mucho espacio libre para que tu otro alfil actúe y controles las casillas claras. Eso hace que tu posición sea muy armoniosa y al mismo tiempo resulta muy incómoda para tu rival. Porque existe un principio clásico que dice que los alfiles son fuertes en posiciones abiertas, necesitan diagonales abiertas, mientras que en posiciones cerradas como esta, mira este alfil, actúa como un peón alto, prácticamente no puede moverse por culpa de sus peones. Ese es todo el objetivo de esta estructura. Volviendo a la partida, las blancas vieron lo que venía e intentaron detener a las negras jugando alfil A3. Así ahora la jugada de 5 ya no es posible porque las blancas pueden capturar y las negras no pueden recapturar ya que perderían la dama. Ese es el plan de las blancas.
Pero una vez más, lo bueno de este sistema es que no necesitas memorizar jugadas. Claro, tu rival puede jugar lo que quiera, pero tú conoces tu plan. Simplemente coloca tus peones en casillas oscuras. Y aquí Nimzowitsch hizo eso con una gran jugada peón C5. Con eso deja completamente bloqueado ese alfil. Ahora no tiene a dónde ir. Y eso gracias a que construiste esta cadena de peones. Aquí las blancas continuaron con G3 porque una vez más vieron que se intentaban esto que juegas aquí con negras. Vas a seguir colocando tus peones en casillas oscuras, ¿cierto? Construyes esta cadena de peones y bloqueas completamente ambos alfiles blancos. Supongamos que se juega D5, ahora este alfil queda completamente tonto, no puede ir a ninguna parte por culpa de tus peones. Y más adelante, si desarrolla este alfil de esta manera, entonces ese alfil también quedará inutilizado porque está bloqueado por sus propios peones. Con eso superas a tu rival con facilidad. Volviendo a la partida, las blancas intentaron nuevamente evitar ese desfavorable escenario, jugaron G3 con la idea de desarrollar su alfil por una larga diagonal abierta, pero las negras respondieron con B6, ¿ya? Añadiendo otro peón a una casilla oscura y preparándose para neutralizar el alfil blanco con su propio alfil. Ahora las blancas se enrocan y tú haces lo mismo. La siguiente pregunta es, bueno, ya he restringido a mi rival, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y lo que vas a hacer es atacar sus peones débiles, principalmente este peón de C4 porque es el más avanzado y así es el más fácil de atacar, ¿sí? Y ahora el propio Nimzowitsch nos mostrará exactamente cómo hacerlo. Aquí las blancas jugaron caballo H4, queriendo cambiar el alfil activo negro, las negras capturaron, las blancas recapturaron y ahora debes preguntarte cómo atacar ese peón. Naturalmente juegas caballo C6, colocas la torre aquí y empiezas a ejercer presión. Esa es la forma habitual de hacerlo, pero en esta posición concreta, como Nimzowitsch observó que el rey en G2 estaba algo expuesto, también vio una oportunidad táctica. Primero jugó dama B7, jaque. Las blancas retiraron el rey y ahora sigue dama A6, que crea un doble ataque. Es una maniobra de dama algo inusual, pero que golpea tanto al peón de C4 como en esta posición al alfil en A3. Todavía ese alfil sigue sin tener a dónde ir. Sí, tus peones hacen un trabajo excelente restringiéndolo por completo. Las blancas jugaron dama B3, simplemente intentando defender las dos debilidades, pero ahora caballo C6 ataca el peón de D4, no solo con peón, sino también con el caballo. Por cierto, si las blancas capturaran en C5, en realidad no cambia la situación. Los principales problemas de las blancas siguen siendo los mismos. Este alfil inutilizado, todos estos peones son débiles y vas a atacarlos. Por lo tanto, el cambio en C5 no va a ayudar a las blancas. Estas entonces jugaron torre D1 para defender el peón y ahora sigue caballo A5, que es una maniobra muy típica en esta estructura. Desarrollas el caballo, luego lo reubicas en A5 desde donde ataca el peón de C4. Ese peón débil de las blancas que resulta muy difícil de defender, porque ¿cómo podrían hacerlo? En este caso, además también está la dama en A6. Como mencioné antes, en este tipo de posiciones también es muy habitual llevar la torre a C8 para también presionar con rayos X esos débiles peones por la columna C. Pero en este caso concreto ni siquiera hace falta, pues ya tienes suficientes piezas atacando allí. Las blancas se encuentran cómo evitar perder el peón de inmediato con dama B5 y como la dama negra queda atacada, no tienes tiempo para capturarlo. Las negras cambiaron damas, pero aún así el principal problema de las blancas son esos peones débiles que siguen, todo sigue igual. Ya no están doblados, pero siguen siendo débiles. Además, el alfil en A3 sigue inutilizado y sin casillas. Y el caballo lo humilla por completo. Mira, lo obliga a retirarse muy atrás hasta C1. Es todo un perdedor que vuelve a casa. Ahora sigue peón A6 y las negras comienzan a presionar otro peón débil blanco. Tras un cambio donde las blancas no han conseguido nada, las negras tienen un plan muy simple: doblar torres en la columna A, capturar el peón de A2 y seguir atacando. Las blancas buscan desesperadamente algún contrajuego y capturan el C5, y en este caso las negras recapturan con el peón B porque el caballo de C4 también protege muy bien dicho peón, así que nunca es problema. La blanca juega en caballo G2 intentando cambiar el activo caballo negro, pero sigue aquí caballo D5 y esta vez las negras atacan otro peón débil blanco, y como puedes ver unas jugadas atrás esos peones débiles blancos del flanco de dama no parecían ser un gran problema, pero en cuanto las negras empezaron a ejercer presión, las blancas terminaron teniendo serios problemas. Aquí como se defiende este peón, no hay una forma normal. Las blancas jugaron torre D3 intentando protegerlo temporalmente, pero ahora sigue torre A8. Las negras le apuntan a otro peón débil de las blancas, el peón de A2 es atacado dos veces y ahora las blancas no pueden defenderlo. Aquí juegan E4 intentando crear algún contrajuego, pero sigue caballo E5, otra magnífica jugada de Nimzowitsch, contraatacando a la torre, y ahora si las blancas no quieren perder la torre tienen que moverla, lo cual tampoco es fácil porque las negras controlan todas estas casillas y si la torre retrocede a cualquier casilla todos esos peones quedan débiles y las negras pueden proceder a capturarlos, a atacar la torre, atacar todos esos peones y capturarlos luego uno por uno. Finalmente las blancas se rindieron. Si quieres aprender a encontrar jugadas de ataque en todo tipo de posiciones, mi clase maestra gratuita te enseña
enseñará cómo hacerlo. Y si quieres mejorar tu comprensión posicional para superar estratégicamente a tus rivales, el mejor jugador del que puedes aprender es Capablanca. Seguramente te gustará ver este video.